Hola, bienvenidos al canal. Bienvenidos al canal. He aquí el estreno del segundo capítulo de la serie Matarife. Al final, una entrevista con su creador, Daniel Mendoza. Klaus Roxin fue el genial tratadista alemán que revolucionó la ciencia del derecho criminal en los años 60. En la teoría clásica, para que el autor sea condenado, necesita tener una vinculación directa con el crimen. Es decir, si alguien mata a su esposa por dinero o por despecho, es culpable de feminicidio. Pero también si planea su asesinato, si contrata al asesino, o si sostiene a su esposa mientras otra persona la mata. Sin embargo, en las mafias y en los gobiernos criminales que se parecen tanto, existe una compleja estructura que hace que el crimen se ejecute y materialice de otra forma. Se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. ¿Podrían existir casos en los que una persona no ordena directamente un crimen, ni lo planea, ni lo ayuda a ejecutar? Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Puede ser incluso que ni sepa que se hubiera cometido, pero aún así ser quien tiene el mayor grado de responsabilidad, pues domina los hechos de tal forma que todos los que participaron en la ejecución del delito hubieran podido haber sido reemplazados, todos, salvo precisamente esa persona. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Gracias a Roxin y su doctrina jurídica de los aparatos organizados de poder, muchos genocidas alrededor del mundo han sido juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad. La gran mayoría de ellos, como en la Alemania nazi y en la dictadura militar argentina, no fueron ordenados por sus subalternos, y tampoco fueron ellos los encargados de aplicar las torturas o apretar los gatillos, pero sí eran los miembros de las juntas directivas y los principales accionistas de aquellas fábricas homicidas que pusieron a andar. Esta teoría sustenta la cuantiosa pena que merece el principal protagonista de nuestra historia, quien debe ser condenado por las miles de muertes generadas por la corporación criminal, fundada en asocio con el cartel de Medellín, el paramilitarismo y los grandes terratenientes colombianos. Estados Unidos acusó formalmente al ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, de la policía. Siente seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir. Claro, eso es una necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. Ese hombre estructuró e ideó una organización dentro del marco estatal que hasta el día de hoy continúa operando, a la que le dictó claras políticas homicidas que continúan causando la muerte de millones de civiles inocentes y que tiene un mapa definido de poder.
estructurado jerárquicamente desde sus inicios y en el que todos los que lo conforman habrían podido ser reemplazados por otros. Desde los sicarios que avaliaban políticos de izquierda, periodistas y sindicalistas, hasta los coroneles del ejército. Jaime había recibido amenazas, me dijo que las autodefensas. Y los comandantes paramilitares que planeaban y ejecutaban las masacres. Es el resultado de una cultura de la violencia. Al señor comandante del ejército de la autodefensa unidad de Colombia. ¡Atención, presenten! ¡Ahora! Vamos a hacer un solo ejército, para el que venga desde el Putumayo hasta la Guajira. El único ser esencial en todo el organigrama, el único que desde siempre ha tenido el dominio de los hechos en su mano. El hombre que desde atrás de su escritorio ha dictado los parámetros de comportamiento homicida de agentes estatales en coordinación con bandas sicariales, paramilitares y narcotraficantes, es el hoy senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él, el Matarife, el genocida innombrable, lo hubiera podido evitar todo. Pero ¿cómo iba a hacerlo si fue quien lo generó? Por esta razón es como si ese gobernador bajito, de gafas y cara de sacristán, hubiera entrado a las poblaciones y hubiera escogido desde su caballo a los campesinos, como si hubiera prendido las motosierras y las hubiera dirigido al pescuezo. Escuché un poco disparo y muertos como para la vía de la carretera del Salado. ¿Cómo cuántos muertos vio? Habían que como 20 y pico. Ayer, no sé hoy cuánto habrán, porque hoy habían también otros descargues para esos lados y nosotros salimos a la ligera. Como si al palo hubiera amarrado al papá junto al primogénito, hubiera caminado de vuelta a los 100 metros con el fusil terciado y hubiera alcanzado a escuchar el grito de dolor del campesino descamisado al ver cómo el primer impacto le desbarata el vientre a su hijo. Él es la tormenta de muerte que no deja de azotar nuestro país. El analista que nos acompaña, el guionista precisamente de Matarife, Daniel Mendoza, es abogado, especialista en criminología, periodista, creador de la serie Matarife, nos acompaña desde Bogotá. Daniel, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme este espacio. Muchísimas gracias. Honrado de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Daniel, si te parece, vamos a contarle a la audiencia los primeros minutos del primer capítulo de la serie y entramos con el análisis, ¿te parece? Pues sí, el primer capítulo, digamos que es un entremés de lo que se viene, pero es una justificación, es la explicación, digámoslo, de por qué nace el nombre de Matarife. Y el nombre de Matarife nace a partir de mi ejercicio como abogado, cuando yo defiendo a quien hoy es mi socio, que es Gonzalo Guillén, ambos fundadores de La Nueva Prensa, un portal independiente que no se le arrodilla a los grandes medios de comunicación que son otra mafia en Colombia, que están gobernados por la fábrica del crimen de Álvaro Uribe Vélez. Cuando yo defiendo a Gonzalo Guillén, Gonzalo Guillén es un periodista investigativo, él ha ganado aproximadamente creo que 8 veces el premio Simón Bolívar, que es el premio más importante de periodismo en Colombia, y ganó 2 veces el premio Rey de España, uno de los premios más importantes de periodismo de Europa. Para mí es un honor haber compartido esa etapa de mi vida, esa formación profesional que yo vivía al lado de él como periodista. Todo lo que sé de periodismo lo sé por él y por otro colega nuestro que también está en La Nueva Prensa, que es Julián Martínez, los grandes periodistas colombianos. Y ya en mi ejercicio jurídico, porque yo soy abogado penalista y criminólogo además de periodista, pues tuve la oportunidad de defender a Gonzalo cuando Álvaro Uribe interpuso en contra de él una tutela por decirle Matarife y por decirle paramilitar y por decirle asesino y por decirle narcotraficante, es decir, por decirle
por decirle lo que la historia de él dice que es. No lo que cualquier persona pensaría de Álvaro Uribe al ver la historia de vida, al ver los expedientes, al ver las noticias. Cualquier persona, al ver las entrevistas de varias personas, al ver los testimonios de otras tantas, al ver documentales, pues al ver eso cualquier persona pensaría lo que dijo Gonzalo Guillén y podría opinar que Álvaro Uribe es un narcotraficante, un paramilitar. Vea, le iba a preguntar por un tema y un genocida que está bien de redes sociales, lo peor que hay en Latinoamérica, que ha llamado mucho la atención. Hace apenas unos días salió una serie de redes sociales que ciertamente ha tenido un éxito. Se llama Matarife, que yo creo que usted ha escuchado sobre esto, y quiero preguntarle, esto ha generado mucha polémica porque sus autores, pues hay varios que son periodistas, abogados y demás, gente que conoce el oficio del periodismo, también conocen el oficio del derecho, y pues hay una gente que piensa que esto hace parte de un trabajo, de una obra de arte, una libertad de expresión y demás, y hay otros que consideran que pasa esos límites porque puede llegar a violar el Código Penal, violaría el Código Penal. Le quiero preguntar sobre este tema. Pues mire, Vicky, yo no voy a hablar puntualmente sobre esa emisión, pero yo he sido una persona que ha estudiado este asunto de la libertad de expresión durante 15 años. Mi tesis doctoral en Francia fue sobre libertad de expresión. Yo conozco muy bien los linderos que tiene la libertad de expresión en el sistema constitucional colombiano, en el sistema interamericano, en el sistema europeo, y estudié más de 40 legislaciones de diferentes países en este continente y en Europa alrededor de este tema. La libertad de expresión, como todo derecho, tiene límites. No hay un solo derecho que pueda pensarse sin límites. Y no lo dice Francisco Barbosa, fiscal general, lo dice la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas las reglamentaciones que se han creado sobre esto. En ese sentido, el límite hoy que tenemos para la libertad de expresión está en el Código Penal, que es el delito de calumnia y el delito de injuria. La injuria y la calumnia son dos límites al ejercicio de la libertad de expresión, no para efecto de la censura previa, porque está proscrita por el sistema interamericano y por el sistema constitucional, sino por responsabilidades ulteriores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si alguien es calumniado, si alguien es injuriado y considera que su nombre pues fue calumniado, quiere decir que yo le atribuyo un delito y ese delito no se puede constatar porque no hay sentencia ejecutoriada de condena de esas personas tienen derecho a denunciar a quien realizó eso. Así se lo pongo en esos términos. Y esto puede haber un delito, lo digo porque a la persona que nombran allí, pues le dan unos calificativos que no son adjetivos, sino que son conductas delictivas. Y en ese sentido llama mucho la atención de si a un ciudadano cualquiera que sea, a usted, a un ciudadano cualquiera, a un político cualquiera, a un congresista, no lo sé. Digamos, hay una pugna muy fuerte en las redes sociales, pero a cualquiera le pueden hacer una serie en la cual le endilguen unas conductas delictivas por las cuales no ha sido condenado. A nadie le pueden hacer imputaciones relativas a delitos si no hay condena judicial. Quiero en eso ser muy claro. Y si mañana usted, Vicky, la pulverizan diciéndole cualquier cosa, o a cualquier funcionario, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, cualquier ciudadano, si quieren pulverizar el honor de una mujer, por ejemplo, sobre la base de la libertad de expresión, si quieren meterse con un menor de edad, si quieren meterse con los hijos de un alto funcionario, si quieren meterse con cualquier circunstancia que lleve a injuria o a calumnia, la persona ofendida puede acudir a la justicia. Aquí para eso existen esos delitos. Si no existieran, entonces estarían derogados y entonces no tendríamos nada que decir.